Mentes Brillantes 2.0. Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a diseccionar un tema fascinante partiendo de las ideas de la psicología del dinero. Pero, ojo, no vamos a hablar de un sistema matemático estricto, ni nos vamos a aburrir con hojas de cálculo infinitas. Vamos a ver la economía como lo que realmente es, una gigantesca novela colectiva escrita por la psicología humana. Básicamente vamos a usar las herramientas de la narratología literaria para entender el comportamiento financiero, porque al final del día, para entender de verdad los mercados, tenemos que entender las historias que nos contamos a nosotros mismos para intentar darle sentido a un mundo tan tremendamente complejo. Así que vamos a deconstruir el índice de nuestra propia historia financiera, por así decirlo. Arrancaremos con la falacia de la historia, pasaremos al seductor relato del pesimismo, veremos la economía como ficción, luego el peligro de ficciones atractivas y para rematar hablaremos del gran protagonista, el narrador poco fiable. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer capítulo, la falacia de la historia, o el mapa defectuoso del pasado. Y es que este es el escenario principal de nuestra trama. Existe esta manía generalizada de tratar los eventos pasados como si fueran un mapa perfecto e inexpugnable para predecir el futuro. Actuamos como si el guión económico ya estuviera impreso y solo tuviéramos que leer la siguiente página para saber qué va a pasar. Pero claro, luego llega el profesor de Stanford, Scott Sagan, y dan el clavo con una afirmación brutal. El mundo no para de producir eventos sin precedentes. Todo el tiempo. Esto significa que los datos históricos no muestran un paisaje estático y predecible. ¿Qué va? Muestran un cambio constante. Si nuestro mundo financiero fuera una novela, sería una en la que las reglas de la física cambian en cada maldita página. Y esto ilustra a la perfección lo que llamamos la falacia de los historiadores como profetas. Es una trampa narrativa de manual. Nuestra mente se ancla ciegamente a los capítulos que ya ha leído, olvidando por completo que la historia de la humanidad y la innovación siempre están evolucionando. Depender del pasado como si fuera una bola de cristal en un ámbito que se alimenta exactamente de lo nuevo y lo desconocido, bueno, es un error monumental. Pasamos al capítulo 2, el seductor relato del pesimismo, o el giro argumental de la destrucción. Pensémoslo bien. Tanto en el cine como en la literatura, los desastres nos atrapan al instante, no podemos apartar la mirada. Pues en nuestra vida financiera, la dinámica es exactamente la misma. El desastre tiene un magnetismo narrativo infinitamente mayor que la prosperidad. Es increíble el contraste en el ritmo narrativo de ambos conceptos. La destrucción ocurre en un abrir y cerrar de ojos, a menudo provocada por la pérdida de confianza a un punto único de fallo. ¡Boom! Exige nuestra atención de forma rápida e inmediata. El crecimiento, por el contrario, es una subtrama lentísima, un triunfo impulsado por la fuerza invisible de la capitalización que tarda años o décadas en manifestarse, pasando muchísimas veces completamente desapercibido en el día a día. Y todo esto nos lleva a darnos cuenta de una realidad incontestable sobre la riqueza. Los movimientos de mercado son, pura y duramente, constructos psicológicos. Las finanzas viven dentro de nuestras cabezas. No estamos hablando de leyes inmutables de la naturaleza, estamos hablando de percepciones colectivas y de emociones humanas chocando e interactuando sin parar. Lo que nos enlaza perfectamente con el capítulo 3, la economía como ficción, o el daño narrativo invisible. El meollo de la cuestión aquí es que las economías funcionan casi exclusivamente a base de historias. Para ilustrar esto, hay un experimento mental buenísimo sobre un alienígena encargado de vigilar la economía de la ciudad de Nueva York. Imaginemos a este extraterrestre. Llega de visita en 2007, toma notas y vuelve en la Nochevieja de 2009. Físicamente la ciudad está igual. Encuentra las mismas fábricas, la misma infraestructura e incluso mejor tecnología porque acaban de salir los primeros teléfonos inteligentes. La realidad física y tangible mejoró y, sin embargo, la economía colapsó dramáticamente en 2009. El motivo, simplemente porque la historia, el relato que la sociedad se contaba a sí misma sobre la estabilidad de la vivienda, se hizo pedazos. No estamos hablando de la destrucción física evidente en las ciudades bombardeadas de la posguerra en absoluto. El daño de 2009 fue un daño puramente narrativo, autoinfligido y profundamente cruel. Cuando colapsó la ficción colectiva en la que se basaba nuestra confianza, todo el sistema se paralizó, demostrando que las historias compartidas son de lejos la fuerza más poderosa de la economía mundial. Llegamos así al capítulo 4. El peligro de ficciones atractivas o creer lo que queremos creer. En el mundo de la literatura esto se parece mucho a la suspensión voluntaria de la incredulidad. Vamos a adentrarnos en cómo nuestros deseos más profundos acaban moldeando lo que estamos dispuestos a aceptar como una verdad absoluta. Básicamente, una ficción atractiva es tragarse un cuento que exagera irracionalmente las probabilidades de que un evento ocurra, simple y llanamente porque se desea desesperadamente que sea verdad. Cuando nos jugamos muchísimo como el futuro financiero de una familia y el control real que tenemos es minúsculo,
La mente humana se agarra a estas tramas reconfortantes como un clavo ardiendo para darle sentido a la aterradora incertidumbre. Para dimensionar esta necesidad humana de creer, hay una anécdota tremenda sobre un veterano centenario que recordaba el día del armisticio de 1918 como el más feliz de su vida. La razón, porque el mundo entero necesitaba creer con total desesperación en la atractiva ficción de que la guerra había desaparecido para siempre. Querían creerlo tanto que ignoraron voluntariamente todas las tensiones que apenas 21 años después conducirían a una secuela muchísimo más devastadora. Y así llegamos al capítulo 5, el acto final de nuestro análisis, el narrador poco fiable y los puntos ciegos del cerebro. En toda esta intrincada novela financiera, llena de decisiones y miedos, el protagonista indiscutible, nuestra propia mente, funciona como un narrador del que no nos podemos fiar ni un pelo. Está lleno de inmensos puntos ciegos. Si pensamos en un niño pequeño, él coge el calor de una manta, la seguridad de un abrazo, y con esa brevísima información se monta una historia completa y totalmente coherente para entender su pequeño mundo. Pues resulta que los inversores adultos hacemos exactamente lo mismo. Nos enfrentamos a masivos vacíos de información económica, pero en lugar de asumir que no sabemos, rellenamos esos huecos girantes utilizando una lógica inventada de la nada, asumiendo ciegamente que tenemos un control total de la trama. El psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman lo desglosa a la perfección. En ese intento desesperado por hacer que el mundo parezca predecible, nos montamos unas películas increíbles que se centran únicamente en nuestras propias habilidades. Olvidamos por completo que todos los demás actores del mercado también tienen sus planes, ignoramos de forma monumental el gigantesco papel que juega la suerte y para colmo pecamos de un exceso de confianza brutal en nuestras propias creencias limitadas. Casi nada. Lo cual nos lleva al verdadero clímax, a una reflexión final ineludible. Si nuestro cerebro opera constantemente como este narrador poco fiable, siempre dispuesto a reescribir el argumento con tal de evitarnos el dolor de la incertidumbre, ¿qué parte exacta de nuestra historia financiera, de las inmensas burbujas que creamos y de los pánicos que sufrimos es una realidad objetiva y tangible? ¿Y qué parte es pura, absoluta y dramática ficción literaria de nuestra propia invención? Queda en nuestras manos aprender a leer de una vez por todas, entre líneas.